Buenos días, profesora y compañeros. Mi nombre es Laura Mayuri Primero Gil. Soy estudiante de la Universidad del Quindío, de la Facultad de Ciencias en la Salud, del programa Seguridad y Salud en el Trabajo. El día de hoy les vengo a hablar sobre lo que son los ruidos y las vibraciones. Bueno, ruido quiere decir que es todo sonido no deseado, molesto y desagradable que interfiere con toda actividad humana, teniendo efectos negativos para la salud y el bienestar de la población. Decibel es como se dice en su sinónimo de decibelio, es una expresión logarítmica, por lo cual no es lineal y dimensional, por lo que sirve para medir la expresión acústica de todos los sonidos. Los límites permisibles para la exposición ocupacional al ruido se dice que para la exposición durante 8 horas es de 85 decibeles. Para una duración de exposición de 4 horas son de 90 decibeles. Para la exposición durante 2 horas son de 95 decibeles y para la exposición durante 1 hora son de 100 decibeles. También para la exposición durante media hora son de 105 decibeles. Y para la exposición durante un cuarto de hora son de 110 decibeles y para la exposición durante un octavo de hora son de 105 decibeles en los límites permisibles para la exposición ocupacional. Los efectos nocivos del ruido, la perturbación del sueño. Esto en un ruido continuo, en un exceso de 30 decibeles, nos perturba el sueño. Esto incrementando la posibilidad de ser despertado fácilmente en la noche, afectando así el funcionamiento fisiológico y mental. También tenemos lo que es el daño al sistema nervioso. Estos daños requieren causas del ruido a lo que es la inquietud, inseguridad, nos dan también lo que es la disminución y la desconcentración y el rendimiento en el trabajo, incluso ocasionándonos agresividad y alteraciones de la personalidad. También tenemos lo que es la pérdida auditiva. La pérdida auditiva ocasionada por el ruido puede producir una ruptura en el tímpano o una ruptura de los huesillos en el oído medio, provocándonos una pérdida de audición inmediata o permanente. El sonómetro. El sonómetro es un instrumento normalmente portátil diseñado para medir niveles sonoros de forma normalizada, respondiendo al sonido aproximadamente del mismo, ya que el oído humano proporciona medidas objetivas y producibles de los niveles de presión sonora. Eso quiere decir que el sonómetro nos ayuda a medir los niveles de ruido. Como medidas de control para mitigar los efectos nocivos del ruido, tenemos lo que son las cabinas aislantes de ruido. Estas sirven para controlar la emisión del sonido que se produce por maquinaria o equipos que generan mucho ruido en una empresa. Quiere decir que son técnicas específicas con el objetivo de mantener los niveles del ruido dentro de las márgenes requeridas. Esto para generar un bienestar a las personas y no poner en riesgo la salud auditiva de los empleados. Las vibraciones. Las vibraciones son movimientos oscilatorios de un cuerpo que provoca la oscilación de un sistema mecánico mientras un trabajador trabaja en un plan específico. Los tipos de vibraciones tenemos lo que es la aleación vibratoria, cual consta de igual cantidad de frecuencias comprendidas en un intervalo que es totalmente irregular, por lo cual se determina durante una función como las estadísticas. También tenemos lo que son las vibraciones libres. Las vibraciones libres son el movimiento que se produce cuando un sistema de masa resorte está libre de fuerzas externas y se mantiene por la transferencia de la energía potencial y la cinética. También tenemos lo que son las vibraciones forzadas. Estas ocurren cuando las fuerzas se extienden y actúan sobre un sistema de masa resorte mediante fuerzas aislantes aplicadas al elemento de la masa o a un movimiento oscilante del apoyo. De las enfermedades derivadas de las vibraciones tenemos lo que son el trastorno del hueso y la articulación. Estas se manifiestan por deformación de las mismas, ya que incluyen rigidez y dolor en varias zonas del miembro inferior, como quistes, anormalidades de la articulación del codo y problemas en el hombro. También tenemos lo que es la enfermedad de trastornos vasculares. Esta alteración circulatoria que se expresa por cambios de coloración, palidez
como consecuencia de un espasmo arterial generalmente provocado por el frío en donde disminuye la circulación, seguida de una vasodilatación. Esto ocasiona enrojecimiento de las articulaciones. A esto se le llama el fenómeno, refiere a cualquier alteración circulatoria que se expresa por cambios de coloración, palidez, como consecuencia de un espasmo arterial generalmente provocado por el frío en donde disminuye la circulación, seguida de una vasodilatación. Esto ocasiona enrojecimiento de las articulaciones, en donde disminuye la circulación, seguida de una vasodilatación. Esto ocasiona enrojecimiento de las articulaciones. A esto se le llama el fenómeno de Raynaud. Esto acompañado a veces de dolor. Estos síntomas aparecen frecuentemente en empleados que trabajan con herramientas percutoras, rotativas, lo que son los taladros o otras herramientas usadas como en la minería o en la industria. También tenemos lo que son el trastorno neurológicos y musculares, que disminuye al soportar estimulaciones extremas y dolorosas. Estos efectos pueden presentarse al estar expuestos a un alto rango de frecuencias de vibración, exposiciones de vibraciones globales en el cuerpo entero, que transmiten las frecuencias a través del asiento en máquinas pesadas de gran tonelaje, cuales al momento de realizar un ciclo de operación transmite la vibración producida por el impacto al suelo alrededor de la misma. Las medidas de control para mitigar los efectos nocivos de las vibraciones: tenemos lo que es el dotar las máquinas con amortiguadores, esto para que la maquinaria no vibre. También tenemos lo que son los medios de protección personal. Para ello se puede decir que tenemos lo que son los guantes antivibración para regularle al trabajador aquella vibración que él implanta desde las manos. También se puede decir que el fijar bien las máquinas a la base evitan los movimientos innecesarios. En los trabajos expuestos al ruido tenemos lo que es la minería. La seguridad de los trabajadores es una prioridad fundamental en la minería, ya que las vibraciones pueden presentar un riesgo para la seguridad de los trabajadores de varias maneras. Como ejemplo tenemos los daños físicos. Las vibraciones intensas pueden afectar la salud y el bienestar de los trabajadores expuestos, esto provocándoles trastornos musculoesqueléticos. También tenemos lo que es la jardinería. La jardinería es uno de los sectores más expuestos al riesgo de vibraciones manobrado, por la gran diversidad de máquinas manuales motorizadas utilizadas en las diferentes tareas que se realizan. En general se llevan a cabo los trabajos poco extensivos que nos permiten la utilización de otros equipos. Bien, tenemos lo que son los músicos. Los músicos están expuestos a diferentes factores de riesgo, como lo son principalmente ergonómicos y auditivos, entre muchos otros. También tenemos la profesión de los profesores, ya que los profesores están expuestos al ruido, provocando en ellos una irritabilidad, el nerviosismo y la ansiedad. Este operario está expuesto al ruido, las vibraciones y a las altas temperaturas. En datos del ruido tenemos la disminución de la capacidad de la concentración, las alteraciones del rendimiento laboral y la taquicardia. Efectos de la vibración tenemos las lumbalgias, lesiones de la muñeca, calambres, disminución de la fuerza de agarre. Los efectos de la temperatura tenemos lo que son los calambres, el agotamiento, la deshidratación y el golpe de calor. Gracias. El operario está expuesto a ruido, vibraciones y altas temperaturas. Los efectos del ruido tenemos la disminución de la capacidad de la concentración, la somnolencia y las alteraciones en el rendimiento laboral. El efecto de la vibración provoca lumbalgia, lesiones de la muñeca, codo y calambres. Como efecto de las altas temperaturas tenemos el malestar general, la disminución de la destreza manual e intelectual, deshidratación y golpes de calor. Muchas gracias y quedo pendiente cualquier retroalimentación de esta actividad.
El operador está expuesto al ruido, las vibraciones y altas temperaturas, teniendo como efecto la disminución de la capacidad de la concentración, la somnolencia, trastornos del sueño o tensión arterial. Y con las vibraciones, este empleado puede tener lo que son lumbalgias, lesiones de la muñeca, codo, calambres, hormigueo. Y con la temperatura puede tener lo que es agotamiento, deshidratación, golpe de calor e incluso quemadura. Muchas gracias y quedo atenta a cualquier inquietud e incluso aportes para mi presentación. Gracias.